Romanos capítulo 16, versículo 19. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte, hermano. ¿Es lo más fuerte? Ahí está mejor la cosa. Amén. Romanos 16, verso 19 dice así, la palabra del Señor. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Al igual que el apóstol Pablo hace referencia a este pueblo del Señor que había alcanzado, para el apóstol había alcanzado un nivel especial en cuanto a la obediencia a Dios. También la Biblia registra gran cantidad de hermanos en Cristo o los del Antiguo Testamento. Muchos de ellos lograron llegar a un nivel de obediencia sumamente elevado. El apóstol Pablo realza aquí la obediencia que ha llegado a ser notoria por todos. Se puede realzar la obediencia de muchos cristianos en la iglesia y en el Antiguo Testamento. Abraham, por ejemplo, hermano, era un hombre obediente que seguía los planes de Dios a tal grado que en la última etapa de las pruebas de Abraham, usted recuerda que le piden uno de los, diríamos, una de las peticiones más difíciles que alguien puede cumplir. Le piden a su propio hijo y le dice que lo lleve en sacrificio para el Señor. Abraham, habiendo aprendido en el Señor obediencia, pues no dudó. No se mira en la Biblia que haya habido alguna duda de Abraham en cuanto a la entrega, y pues lo lleva al monte Moria a entregarlo al Dios de los cielos. Y usted conoce la historia. El Señor provee cordero, no hay necesidad de sacrificar al niño o al muchacho, más bien no hay necesidad de sacrificarlo porque el Señor se proveyó cordero, dejando en la escritura una de las figuras más lindas acerca del sacrificio de Jesucristo. Un padre que entrega a su único hijo, a su primogénito. Dios entregando a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el punto es, al que quiero llegar en este tema, es que la obediencia ahí es notoria. Y muchos han sido obedientes en la Biblia. Pero yo creo que usted y yo, no que no seamos obedientes, pero más de alguna vez nos hemos preguntado, ¿y cómo hacemos para ser obedientes siempre? Porque como que no siempre uno logra cumplir obediencia al Señor. A veces nosotros los creyentes nos cuesta, o no sé si a usted, pero a mí todavía me cuesta. A usted, aleluya. ¿A cuántos les cuesta todavía ser obediente? Mira, no es fácil. Y uno dice, ay, Señor, ayúdame a ser obediente, por favor, auxíliame, yo quiero ser obediente, pero se me va el camino por otro lado. A veces tomo otra decisión, y a ver que el apóstol Pablo puede enseñarnos mucho de eso, porque él mismo sabía que miserable soy, que lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pablo tuvo esa misma batalla, así que usted y yo no nos sintamos incómodos si pasamos por esa batalla. Ahora, no le estoy dando autorización para que peque tampoco, o para ser desobediente. Lo que estoy tratando de decir es que no es fácil ser obediente a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? No es fácil. Sin embargo,
Tenemos referencia de que muchos lograron alcanzar un nivel de obediencia especial. Por lo tanto, yo quisiera darle a través de la Escritura algunas claves que nos pueden servir para llegar a ser más obediente de lo que quizás hasta ahorita hemos alcanzado. Y entonces yo veo en la palabra algunas claves que nos pueden servir para ese camino de obediencia. Y déjeme hacerle una pregunta para estar seguro que para usted y para mí son las claves. ¿Cuántos queremos ser obedientes? Puede levantar su mano y decirle: yo quiero ser obediente. Pues es para usted estas claves, y para mí también. Veamos un elemento. El primer elemento que yo puedo compartir a través de la palabra es que aquellos que alcanzan este nivel de obediencia es gente que ha aprendido, número uno, ha aprendido a rendir su corazón delante de Dios. Primera clave: rendir nuestro corazón. Y eso es una de las cosas que cuesta también, porque nuestro orgullo no nos deja, nuestro ego no nos permite. Pero si queremos aprender a ser obedientes, necesitamos aprender a rendir nuestro corazón delante de Dios. Salmo capítulo 34, versículo 18, lo dice de esta manera. 34, 18. Cercano está Jehová. Oiga esto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Cercano está Dios a los quebrantados, a aquellos que le dicen al Señor. Mire aquel canto que nosotros cantamos: Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. No debe de ser solamente un canto aprendido. No debe de ser solo la repetición de un canto. No, debe de ser un canto que lleva el corazón quebrado, diciéndole: Señor, mientras mi corazón siga siendo orgulloso, mientras mi corazón tenga ego, mientras mi corazón esté gobernado por el viejo hombre que hablamos por ahí el domingo, mientras esté gobernado por él, va a seguir haciendo lo que yo quiero. Pero yo ya no quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Y eso es buscar hacer la voluntad del Señor. Pero para hacer la voluntad de Dios, uno tiene que quebrar su corazón, tiene que quebrar su voluntad y decirle: Señor, no soy yo el que debo de hacer las cosas, eres tú. Señor, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, no es lo que yo deseo, es lo que tú deseas, Señor. Hoy cantábamos un canto que dice: Señor, haz de mí, lo que decía el canto, haz de mí lo que tú quieras. ¿Sabe qué le estamos diciendo ahí? Señor, que quiebra mi corazón. Con otras palabras, pero le estamos diciendo: Señor, hágase tu voluntad. No lo que yo digo, sino lo que tú quieras. ¿Sabe? El gran problema de nosotros los seres humanos es que siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Y entonces no hacemos al final la voluntad de Dios. Entonces, primera clave que puede ayudarnos para aprender a ser más obedientes al Señor: aprendamos constantemente a rendir nuestro corazón delante de Dios. Tráigalo al altar cuando ore por las mañanas: Señor, yo rindo mi vida a ti. Gobierna sobre mi vida, Señor. Señor, siéntate por favor en el trono de mi corazón. Esa es la forma en que se rinde el corazón. Hay un versículo más ahí para completar este punto. Salmo 51, versículo 17, hablando acerca de la rendición del corazón.
El Salmo 51:17 aporta: los sacrificios de Dios, oiga, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante entender. Yo quiero ser obediente, pero entiendo que me cuesta. Entiendo que hay una lucha, entiendo que hay una batalla. Entiendo que me es dificultoso hacer la voluntad del Señor. Nos está costando porque no estamos rindiendo nuestro corazón. Por eso nos está costando. Por eso nos cuesta obedecer la palabra del Señor. Pero una vez que aprendemos a rendir el corazón, Dios empieza a trabajar por su espíritu, empieza a trabajar en nuestro interior. Bueno, segunda clave, segundo elemento que podemos aprender para ser más obedientes. Confíe en Dios con todo su corazón y póngale a Él todas sus aflicciones y todas sus preocupaciones, en el sentido de confianza. Yo en ti confío, Señor. No importa lo que está pasando en mi vida, tú tienes control de eso. Si yo aprendo a hacer eso, mire, no voy a entrar en aquellos famosos, en aquellas famosas hondonadas de nuestra vida, cuando sobre todo estamos pasando por pruebas o aflicciones, y entonces sentimos que caemos en un vacío interminable porque nos empezamos a desesperar por lo que estamos pasando. Pero si aprendemos a confiar en Él, a decirle: Señor, no importa lo que está pasando en mi vida, yo en ti confiaré. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, segundo elemento, necesitamos aprender a confiar en el Señor. Lea conmigo un pasaje, por favor, en el Salmo capítulo 25, versículo 2. Salmo 25, versículo 2 dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Fíjese, hermano, que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, entonces el Señor es el que se convierte en nuestro ayudador, el que nos auxilia, el que pelea por nosotros. Aunque el enemigo, por supuesto, esto lo he dicho quizás en muchas ocasiones, hermano, el diablo no para de trabajar y él siempre está planeando cómo destruirnos. El diablo siempre está pensando, está planeando cómo derribarnos. Pero bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor, no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque el Señor va a pelear por él. Entonces, una de las cosas que nos hacen a veces desobedecer a Dios es nuestra falta de seguridad en Él. Por ejemplo, cuando estamos pasando por una prueba, en lugar de confiar y esperar en el Señor, salimos corriendo, hermano, buscando nuestras propias soluciones. Y a veces esas soluciones no son siempre la mejor en Dios. Por ejemplo, me voy a ir al extremo. Un cristiano desesperado, un creyente desesperado, puede llegar a gente que va hasta consultar a los brujos. Aleluya. Que va a buscar medicina con los brujos, que va a buscar la ayuda con ellos. Yo diré: hermano, pero es que estoy enfermo. Bueno, ¿y no es Dios nuestro sanador? ¿No es Dios el Cristo, dice la Biblia en Isaías, que fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y por sus llagas nosotros hemos sido, ¿qué dice, hermano? Curados. Pero ¿qué nos lleva a hacer esas decisiones? La desesperación. La desesperación. El momento de sentirse inseguro. Pero eso en realidad lo que es falta de confianza en Dios. Usted recuerda que el salmista David en el Salmo 40 nos dice: paciente
pacientemente esperé en Jehová. ¿Y él qué dice? Y él oyó mi clamor. Pacientemente. Usted y yo estamos claros de que la adversidad viene, toca nuestras puertas y a veces se prolonga la adversidad, la prueba, la lucha, la batalla, se prolonga con el tiempo y eso puede desesperarnos. Pero no importa cuánto tiempo, hermano, se tarde el Señor en bendecir nuestra vida, en ayudar nuestra vida, pero usted y yo, hermano, necesitamos aprender a confiar en Él de todo corazón. No solo un rato, un momento. Para aprender a ser obediente, necesitamos también aprender a confiar en el Señor. Salmo 84:12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso. Ahora, yo no sé si usted se siente dichoso de tener a Dios como Dios. ¿Se siente dichoso, hermano? Así deberíamos de sentirnos siempre. Dichosos de haber puesto nuestra confianza en el Señor. Dichoso que no ponemos nuestra confianza en el carro o en el caballo, sino que ponemos nuestra confianza en el Dios de los cielos. Eso permite que nuestra vida pueda obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque está confiado en Él. Cuando uno se desespera y ya no soporta la prueba, entonces tiende a desobedecer uno. Tiende a desobedecer. Por eso esta segunda clave es importante, porque así como rendir nuestro corazón nos va a ayudar a obedecer a Dios, también la confianza en Él nos va a permitir que usted y yo nos sintamos más seguros en cualquier decisión que tomemos, porque estamos confiando en el Dios de los cielos. Amén, hermano. Tercer elemento. Voy rápido. Son varios elementos que quiero dejarle. Quizás usted y yo digamos, hermano, pero eso ya lo sé. Sí, pero es que la cosa es que hay que ponerlo en práctica. Aleluya. Y yo solamente estoy recordándole quizás algunas cosas que usted ya sabe. Tercer elemento. Salmo capítulo 1, versos 2 y 3. Si usted quiere aprender a ser obediente, necesita meditar en la palabra de Dios constantemente. Tercer clave, palabra de Dios, palabra de Dios. Oiga, escuche, lea, hermano, palabra de Dios. El Salmo capítulo 1, versos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice, hermano? Medita. Meditar de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjese, hermano, que una clave para ser obediente es estarse llenando de palabra de Dios. Que lo primero que se te cruce en la mente cuando estás en un problema sea palabra, hermano. Sea palabra de Dios. Que lo primero que se te cruce, hermano, cuando viene la tentación, sea palabra de Dios. Que lo primero que se nos cruce, hermano, cuando aparece el mal para atentarnos o para tratar de alcanzarnos, lo primero que se nos cruza en la mente sea palabra de Dios. Ahora, eso no es así. Eso no es así cuando nuestra mente o nuestro corazón están vacíos de palabra. Cuando no hay palabra y la tentación viene, entonces lo que surge de nuestra alma es la concupiscencia. Lo que surge primero de nuestra alma es el área afectada. Lo que surge primero de nuestro corazón es el deseo por hacer lo que nos están presentando.
Pero cuando constantemente nos estamos llenando de palabra de Dios, mire hermano, ¿cómo no? ¿Cómo no? El área probablemente, la concupiscencia, nuestro viejo hombre probablemente se alborote en nuestra alma. ¿Por qué? Porque es la carne. Pero inmediatamente que la carne reacciona, también reacciona el ser espiritual, porque está lleno de palabra. Por eso el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios sobreabunde, abunde en vosotros. ¿Por qué? Porque va a salir lo que más abunda en nuestra vida, en el momento de prueba, en el momento de dificultad. Va a salir la palabra de Dios y entonces vamos a poder obedecer al Dios de los cielos. Amén, hermano. Ahora, pero ¿qué pasa, hermano, cuando la palabra de Dios no es? El salmista dice que sea nuestra delicia. La ley de Jehová sea nuestra delicia. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios no es nuestra delicia? Entonces la dejamos por último, no la leemos, pasamos chateando acá en el teléfono todo el día y toda la noche, en lugar de meditar en la ley de Jehová de día. Fíjese cómo es diferente, ¿va? Porque dice que meditemos en la ley de Jehová de día y de noche. Los seres humanos chateamos de día y de noche, pero no en la palabra. Aleluya. Entonces, por favor, mire, con razón cuando viene el enemigo y viene la tentación, no se nos viene palabra. No tenemos cómo resistir. No tenemos cómo enfrentar a nuestro adversario, a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos palabra del Señor. Pero los que queremos ser obedientes, mire hermano, si pudiéramos, bueno, en alusión a cómo debemos de comer la palabra del Señor, hay un profeta que le dieron de comer los rollos. Jeremías, ¿ve? Le dan de comer los rollos. Dice que agarró los rollos y en figura, ¿va? En figura se come los rollos, hermano. Y no crea que los rollitos son así, ¿ve? Son así, mire, hermano. Así de grueso. Un rollo bíblico. Y no tiene toda la Biblia, un par de libros tiene nada más ahí. Así los rollos, ¿no?, que usan los judíos hasta el día de hoy. Es un rollo así inmenso. Y entonces, ¿pero qué era lo que estaban tratando de enseñar? Estaban tratando de enseñar de que la palabra se convierte en un alimento para nosotros y que debemos de comerlo, porque a través de comer la palabra de Dios nuestra vida es fuerte, nuestra vida está fortalecida, nuestra vida está lista, hermano, para poder enfrentar los ataques del diablo. Cuando usted y yo, mire hermano, pruebe esto, por favor, pruebe esto. Cuando usted sea tentado, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Y usted va a poder observar, o usted va a poder detectar cuánta palabra de Dios tiene adentro. Fíjense, yo creo que le comenté aquí o allá con los hermanos varones, creo que dije, mire hermano, cuando la tentación viene y la prueba viene del diablo, la tentación del diablo viene, usted y yo tenemos fracciones de segundos para reaccionar. Fracciones de segundos. En esas fracciones de segundos usted decide si seguir viendo la tentación, seguir viendo el pecado, seguir codiciando lo que le presentaron, o usted decide reprender en ese momento al diablo, la tentación y la obra que el enemigo está haciendo en ese momento. ¿Sí me doy a entender, hermano?
Tiene usted fracciones de segundos, par de segundos en las que usted vio algo que lo atrajo y lo quiere seducir, y en ese momento usted piensa, ese es el diablo. Y en ese momento usted reprende, dice: el Señor reprenda toda obra de las tinieblas, el Señor reprenda toda tentación. Tuvo segundos para reaccionar. Pero cuando no hay palabra, ¿sabe qué es lo que uno hace? Se queda viendo el pecado. Se queda hipnotizado por el pecado. Y entonces ya no solamente le puso atención al pecado, sino que su mente empieza a maquinar, a imaginar cosas, a pensar cosas que ya son parte del pecado, pero que uno no pudo enfrentar. ¿Por qué? Por falta de palabra. Hermano, ¿será que eso es así? Hermano, por favor, ¿cómo enfrentó nuestro Señor Jesucristo al diablo? ¿Cómo lo enfrentó si no fue por la palabra? ¿Abundaría, déjenme preguntarle, abundaría la palabra de Dios en Cristo, hermano? Hermano, la palabra de Dios en Jesucristo sobreabundaba. Ahí sí que, como el salmista, mi copa está rebosando. La palabra de Dios rebosaba en el Señor Jesucristo. Y las tres tentaciones, los tres ataques del diablo que vino sobre el Señor Jesucristo, fueron reprendidos, hermano, una a una. Fueron reprendidos. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Escrito está. Y era reprendido. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Palabra. Entonces, por eso la importancia de que para ser obedientes al Señor necesitamos abundancia de palabra. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No deje a un lado la palabra de Dios, porque es la que le va a ayudar a resistir al enemigo. Bueno, veamos un versículo más. Leo el Salmo 119, versos 15 y 16. Salmo 119, versos 15 y 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mire, hermano, cómo el salmista está dándole relevancia a la palabra de Dios. En todo tenía que ver la palabra en su vida. Así tiene que ver en nosotros, hermano. No, si es que aquellos no es que necesitaron más palabra y nosotros no. Todos nosotros necesitamos abundancia de palabra en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que buscarla, tenemos que meditarla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, llevamos 3 elementos ahorita. Rendir nuestro corazón. ¿Queremos ser obedientes? Rindamos nuestro corazón. ¿Queremos ser obedientes? Confiemos en Dios. Y todas nuestras preocupaciones dejémoslas ahí. Número 3, meditemos en la palabra. Constante. Es una palabra constante en nuestra vida. Número 4. Acompáñenme, por favor. Job capítulo 13, versículo 15. Nunca, oiga esto, hermano, nunca pierdas tu fe en el Señor. Nunca pierdas tu fe. Este pasaje de Job me gusta por lo que dice, hermano. Fíjese que Job 13, verso 15, dice aquí. Usted recuerda la tragedia y la prueba de Job, y dice: he aquí, aunque él me matare.
Fíjese esto, hermano. Como diciendo, mire, aunque esté en el último suspiro de mi vida, aunque esté agonizando, aunque esté en el último momento de respirar, dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Pero esta frase, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Usted se acuerda que Job llegó a tener la plena seguridad y la plena confianza, la plena fe en el Señor de que aunque su cuerpo fuera destruido, aunque esta mi carne sea deshecha, yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos lo verán? ¡Qué confianza, hermano! Que aún en los momentos más difíciles, diríamos que la prueba o la dificultad de tocar los bordes de la vida y la muerte son de alguna manera los más críticos para la vida de cualquier persona. Por muy fuerte que uno se crea, hermano, cuando ya está viendo la huesuda que viene, aleluya, cuando ya está viendo la muerte, la guadana, decían allá en El Salvador, aquella cosa, ¿cómo le llaman también? Aquella cosa filuda que le ponen en los dibujos, ¿va? A la muerte. Mire, cualquiera que está llegando a esos bordes se puede debilitar en su corazón. Se puede debilitar. Pero el que sabe esperar en Dios, el que no abandona su fe, el que no abandona la confianza en el Señor, sabe esperar, hermano, hasta el último momento. Y aunque tenga que partir como los 3 hebreos que le dijeron al rey, mira, rey, si el Señor puede rescatarnos y puede liberarnos del horno de fuego, nos puede liberar. Pero si no nos liberta, de todos modos no te vamos a adorar, porque nosotros a un solo Dios adoramos. Eso es no renunciar a su fe a pesar de toda situación. No renuncia. Nosotros, no, gracias al Señor, no estamos siendo amenazados como en otras regiones que están siendo amenazados para que nieguen su fe. Cristianos torturados, cristianos muertos en regiones de Asia. Hay lugares donde están siendo torturados, donde están siendo muertos por ser cristianos, y la única manera de perdonarlos es que nieguen su fe. Un día de estos vi un video de una pregunta que le estaban diciendo a una persona, a las personas que dirigen esos movimientos tan crueles con el cristianismo, y le preguntaron por qué tienen que matar a las personas, por qué no los respetan, le respetan su fe. Es otra fe, no es igual a la de ustedes, pero ¿por qué no la respetan? ¿Por qué tienen que matarlos? ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta es que matándolos estamos haciéndoles un favor. Sí, qué favorcito va. ¿Y cuál es el favor? Es que matándolos estamos redimiendo su alma. Como diciendo, si los matamos, los van a perdonar allá arriba. De plano, solo el diablo puede poner una ideología de ese tipo. De plano, solo el diablo puede poner la idea de que matando a una persona lo están redimiendo.
nosotros no tenemos ningún tipo de ese tipo de persecución aquí. Pero hay otras cosas que hacen negar la fe del creyente cuando está siendo a prueba. Y cualquiera diría, ay, pero hay cosas que no valen la pena como render. Pero hermana, mire, ¿se acuerda usted de Jacob y de Esaú? Y por cuánto vendió Esaú su primogenitura. Y parece risible, hermano. Parece risible que Esaú haya vendido su primogenitura, su derecho de ser el primogénito, su derecho de ser el heredero de las cosas de Dios, de las cosas eternas. Hermano, parece risible que por un plato de frijoles, lentejas, haya vendido su primogenitura. Y uno dice, qué bárbaro, ese sí que sí, pero ¿y cuántos la venden por cosas innecesarias de aquí de la tierra? Algunos la venden por un ratito de pecado. Algunos la venden por un party donde ir a hacerse pedazos. Otros la venden por cosas tan que uno diría son insignificantes, pero está pasando. Gente que aparentemente es cristiana, hermano, está vendiendo su fe por cosas tan pequeñas. Los muchachos y los niños en las escuelas son tentados para que hagan pecado ahí en las escuelas, cualquier cosa. Muchos de nuestros jóvenes no tienen la capacidad de decir que son cristianos, que tienen fe en Dios, y lo están vendiendo por cualquier cosa. Tremendo, tremendo. Con razón, no han podido obedecer porque no tienen palabra dentro, no tienen esperanza en el Señor. Bueno, veamos un poquito más porque el tiempo me va avanzando. Un último elemento. Un último elemento. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 17, verso 9. Una última clave para aquellos que queremos obedecer. Vamos a tener que aprender a estar dispuestos para la batalla. Porque no que nosotros defendamos la fe, es Dios en nosotros. Pero de alguna manera tenemos que presentar batalla nosotros. En Éxodo capítulo 17, en el versículo 9, hay una batalla que se va a dar en ese tiempo. Amalek y su ejército y Israel y el ejército que comandaba o que guiaba Moisés, comandado por Josué. Y dice Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Escógenos varones. Esa expresión de escógenos varones significaba escoge hombres de guerra, hombres de batalla, hombres que se paren firmes para la batalla que viene. Entonces Josué escogió un ejército del pueblo de Israel y se enfrentó en batalla contra Amalek. Allá fue una batalla física. Aquí nosotros tenemos batallas espirituales, batallas que no podemos huir. No es de huir de la batalla, sino más bien prepararnos para enfrentar a nuestro enemigo, prepararnos para hacerle frente al enemigo. Ahora,
¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no estamos preparados para las batallas espirituales? La Biblia dice, Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero versículos antes, un versículo antes, el apóstol Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No puede, mire hermano, un cristiano obediente no puede ser un cristiano desarmado. No va a ser, no va a poder obedecer, porque no va a poder entrar a la batalla, no va a poder pelear contra el enemigo, no, ni siquiera va a saber cómo pelear contra el adversario. Entonces el creyente que quiere aprender a ser obediente necesita, mire, aquí sí de plano, ejercitarnos en las cosas espirituales, porque aún las batallas son ejercicios espirituales. Aún las batallas solo las pueden ganar aquellos que se han ejercitado bien. Por eso usted ve, hermano, por eso usted ve que a la guerra pues no mandan gente que no está preparada. Por lo menos pues sus 3 meses los metieron allá, como dicen en El Salvador, a chicharronearlos, a que corran, a que sepan cómo es el arma, cómo la desarman, cómo la vuelvan a armar, cómo dispara, porque si no disparan para otro lado, matan a los compañeros. Entonces tienen que mandar un ejército que sabe pelear, que tiene noción de lo que es la guerra, que tiene noción del armamento, qué puede hacer, cómo usarlo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Lo mismo es en el evangelio, lo mismo es en el cristianismo. ¿Qué pasa de un cristiano que no conoce las armas de Dios? Las armas de la luz, las armas de la palabra, porque la palabra de Dios, la Biblia dice que es una espada, y es una espada de 2 filos, dice la Biblia. Entonces el creyente que quiere ser obediente necesita aprender a pelear sus batallas. A veces nosotros en medio de los cultos pedimos oración, ¿verdad? Pero fíjese que hay gente que pide oración pero nunca ora. ¿Será que va a salir vencedor así? ¿Será que va a poder obedecer a Dios de esa manera? Hermano, oren por mí, por favorcito. Sí, está bien, pero ¿y si nunca ora él? ¿Y si nunca se ejercita? Yo estoy de acuerdo en que se ejercite uno en lo físico, ¿verdad? Porque pues es saludable. Pero el apóstol Pablo dice, pero mejor ejercítate en la piedad. Pues más importante ese ejercicio que el otro. El otro es para bajar la barriguita. El otro es para estar listo para la batalla. ¿Y qué es más importante? Pues la batalla, ¿va? Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo ser una persona obediente? Debe de estar dispuesto uno a la batalla. Listo. Entendiendo que tengo que aprender primero para ir a la guerra. ¿Usted quiere que su hogar sea un hogar firme? Pues debe de haber defensores de la familia. Hermano, Cristo es mi defensa. Sí, hermanito, pero uno tiene que aprender a orar. Sí, hermano, pero uno tiene que aprender a interceder. Sí, hermano, pero uno tiene que aprender a reprender. Porque si no, se le mete de todo a la casa. Se le mete de todo. El diablo manda de todo para que se contamine el hogar. Pero si hay alguien que sabe pararse firme y echar fuera toda obra de las tinieblas que quiera meterse en la casa,
entonces ese hogar va a permanecer más firme que otros. Bueno, yo ya terminé. Aquí el punto sería, ¿qué vamos a hacer? Oímos de gente obediente en la palabra. Oímos en Romanos que hay una iglesia que es muy notoria su obediencia. Pero uno se pregunta, ¿y cómo puedo ser obediente? Bueno, hoy le dejé unas claves ahí. Pero esas claves no son, mire, esas claves no son solo para dejarlas escritas en el cuaderno. Qué bueno que anotó. Aleluya. Qué bueno que anotó. Y si no lo anotó, pues mire después el video, ¿va? Y ahí lo vuelve a tener. Pero el punto es que esas claves no son como diríamos, no son como mágicas. No, son claves prácticas en nuestra vida. Son claves prácticas. Se las repito y termino. Rendir nuestro corazón, confianza en Dios, meditar en la palabra, no rendir nuestra fe, no devolver nuestra fe y estar dispuestos para las batallas y para la lucha contra el enemigo. No, si usted ve, todas de las que estamos hablando requieren acción. No requieren así como mental, ¿verdad? Voy a pensar. Acción. Así es el evangelio en realidad. Es un evangelio de acción para que pueda hacerse vida en nosotros. Póngase de pie, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y yo le quiero invitar esta noche. Usted se lleva la lista de esas claves, pero yo le voy a invitar a que hagamos una hoy. A que practiquemos una. Rindamos nuestro corazón a Dios. Quebrantemos nuestro corazón delante del Señor, dándole a conocer a Él, aunque Él ya sabe nuestro corazón. Pero dándole a entender, Señor, yo estoy dispuesto a rendir mi vida, a rendir mi corazón, a rendir mi voluntad a ti. Y eso nos va a permitir empezar a ser obedientes al Señor. Cerramos nuestros ojos. Mientras suenan esas notas, yo le voy a invitar a que los que queramos empezar hoy a decirle: Señor, yo quiero ser obediente y quiero aprender a rendir mi vida delante de ti. Véngase. Vengamos al altar a entregar nuestro corazón, a quebrar nuestro corazón delante de Dios con humildad, con sencillez, diciéndole: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y ya entendí que me cuesta hacer tu voluntad, porque no es fácil ser obedientes. Pero en tu palabra encuentro, Señor, que tú estás cercano al quebrantado de corazón, que estás cercano al humilde, que estás cercano al contrito de espíritu. Por eso nos acercamos esta noche, Señor, a tu altar, a tu presencia,
para traer nuestra vida, para que tú crezcas y nosotros menguemos, para que tú crezcas, Señor, y nosotros vayamos desapareciendo. Señor, quebranta mi vida, Jesús, y enséñame a rendir mi voluntad a la tuya. Hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Establece tu reino en nuestros corazones. Hermano, quítese usted el trono de su corazón y déjeselo a Dios. Dígale: Señor, siéntate. Siéntate en mi corazón, Señor. Aleluya. Sí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy es una buena noche para rendir nuestra vida.